Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento esté viendo este video. Voy a continuar con mi parte de esta exposición. A mí me tocó las curvas de valoración redox. Como ya sabemos, las curvas de valoración redox son una representación gráfica que relaciona el volumen de un titulante eh, con, en otros casos, en otras unidades, potenciales relacionados directamente con la concentración absoluta de una especie. Por ejemplo, lo veíamos en ácido base, que era el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, que era el pH potencial de hidrógeno, o el potencial de plata, que era el pH. En este caso vemos algo diferente, porque ya no tenemos un valor que esté directamente relacionado con la concentración absoluta de alguna especie, y es el potencial del electrodo. Este lo podemos calcular a raíz de la segunda fórmula que vemos en pantalla, la que está debajo de la reacción, que es la ecuación de Nernst. Esta, como podemos ver, relaciona las concentraciones de los reactivos que están en la solución y sus coeficientes estequiométricos. Y bueno, antes de comenzar con los problemas o con la explicación teórica de cómo es que se hace una curva de valoración, voy a abordar dos puntos que tienen que ver con las variables que se deben o no tomar en cuenta a la hora de hacer una curva de valoración. Bueno, la primera variable es la concentración de las especies, porque en una curva de valoración redox decimos que la concentración de las especies no es muy relevante, pero esto se malentiende en ocasiones. ¿Por qué? Claro que las concentraciones son importantes, pero el potencial de electrodo, que es lo que buscamos en una curva de valoración, no se obtiene directamente de la concentración absoluta, sino de las relaciones entre estas y sus coeficientes estequiométricos. Eh, El ejemplo claro es que no necesitamos, bueno, mejor dicho, para calcular el potencial del electrodo no hacemos un menos logaritmo de la concentración de alguna especie, sino que tenemos que hacer esta ecuación que ya nos relaciona las concentraciones con sus coeficientes estequiométricos y el potencial estándar. Ese es el primer punto a tomar en cuenta. Por eso se dice que las concentraciones en una curva de relación redox no son muy importantes. Después tenemos la constante de equilibrio. En una curva de valoración redox, la constante de equilibrio es importante porque nos indica qué tanto, a qué grado reaccionan nuestros reactivos. Si la constante de equilibrio es muy grande, significa que la reacción es completa, que reaccionan la mayoría de nuestros reactivos. Y como nosotros sabemos de otras unidades, mientras más grande sea la zona de equivalencia, mientras más amplia sea, será una mejor valoración. Y mientras más alta sea la constante de equilibrio, más amplia sería nuestra zona de equivalencia. Em, También nos puede ayudar a saber qué indicador elegir, y también nos puede limitar el que no sea una buena curva de valoración o bueno, una valoración viable. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la reacción A con esa K, que es una K bastante grande, tenemos aproximadamente el 0,3 al 1,1 voltios de margen para nuestro indicador.
O sea que podemos elegir la mayoría de los indicadores que tenemos aquí a la derecha en la tabla. Sin embargo, si utilizamos la reacción D, prácticamente solo podríamos elegir uno, ya que nuestro margen es de 0,3 a 0,5, es muy pequeño. Es por eso que la constante de equilibrio también es muy importante en este tipo de casos. Bueno, aquí es otro punto interesante, a diferencia de las demás volumetrías que se han hecho, y es que si podemos recordar en las demás volumetrías, podíamos calcular en las curvas de valoración un potencial de lo que buscáramos, ya fuera pH, pH, podíamos buscar ese valor en un punto en el que no habíamos agregado ni una sola gota de valorante, lo cual no es posible en este caso. Sin haber agregado ni una gota de valorante, no es posible calcular el potencial de electrodo en una valoración redox, una curva de valoración redox. ¿Por qué? Una reacción redox es una reacción que se basa en transferencia de electrones. Esa transferencia de electrones es la que provoca un voltaje, y ese voltaje es el que nosotros medimos con el potencial de electrodo. Cuando no hemos agregado ninguna cantidad de valorante, solo tenemos una especie en el matraz, por lo que no va a haber una especie con la que reaccione para recibir o ceder esos electrones. Y si no hay flujo de electrones, no hay voltaje. Y si no hay voltaje, no podemos calcular nuestro potencial de electrodo. Es por eso que solo podemos calcular a partir de un cierto volumen añadido con la bureta. Y bueno, para la preequivalencia tenemos pues que se usa la fórmula, la ecuación de Nernst, aplicada al reactivo en exceso, que en este caso es el analito, perdón. ¿Por qué? Porque la concentración del valorante es insignificante en el punto en el que caen las primeras gotas, por lo que es más conveniente calcular a partir de las concentraciones de, el analito, que ya veremos cómo se calcula en el problema, pero por lo pronto es una explicación teórica. En el punto de equivalencia, nos encontramos con que las cantidades son estequiométricamente iguales. Y aquí usamos una especie de condensación, por decirlo de alguna manera, de la ecuación de Nernst, en la que sumamos las ecuaciones individuales de cada especie para hacer una sola ecuación. Ya lo veremos también en el problema. Y por último, en el punto de equivalencia, en el que hacemos el mismo proceso que en el punto de preequivalencia, perdón, dije punto de equivalencia, en el punto de postequivalencia, hacemos lo mismo que hicimos en el punto de preequivalencia, solamente que esta vez la especie que está en exceso sería el valorante. Por lo tanto, la ecuación de Nernst se aplica en función de las concentraciones del valorante. Bueno, ahora sí, vamos con el problema. En este problema nos piden hacer una curva de valoración eh, de hierro 25 mililitros, 0,25 molar, con cerio 4 más, 0,25 molar. Nos pide que tomemos en cuenta el valor de la constante de equilibrio, por lo que yo dije anteriormente, que es muy grande, por lo tanto se considera que el analito y el valorante reaccionan completamente. Ok, para empezar tenemos que obtener los potenciales estándar de cada especie de nuestro par redox, que serían el hierro y el cerio. Estos datos los tenemos de la bibliografía, de las tablas de potenciales que están en los libros de internet, y obtenemos estos dos valores. 0,78 voltios para el hierro, que pasa de 3 más a 2 más, y 1,44 voltios para
el serio, que en este caso la reacción está invertida, pero sería de 4 más a 3 más, perdón, la que está invertida es la del hierro, que pasaría de 2 más a 3 más. Em, Aquí a la derecha vemos, entre paréntesis, que dice 1 molar ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones en las que se realizó el experimento, perdón, el experimento para calcular estos valores. Y bueno, en la parte de abajo tenemos la reacción en la que participan ya nuestras dos especies, que sería hierro 2 más serio 4 más, que producen hierro 3 más serio 3 más. Muy bien, una vez con estos datos, ya podemos empezar con nuestros cálculos. Necesitamos primero calcular a qué volumen se alcanzaría el punto de equivalencia. Esto lo podemos hacer con una bici, como se observa aquí, la famosa ecuación que conocemos. Despejamos el volumen de serio, lo calculamos sustituyendo los datos que nos da el problema y nos da un total de 25 mililitros. Esto significa que a los 25 mililitros se llegará al punto de equivalencia. Antes de los 25 mililitros, o sea, volúmenes menores serán preequivalencia y volúmenes mayores serán postequivalencia. Muy bien. Ahora sí, empezamos con la zona de preequivalencia. Supongamos que hemos añadido 5 mililitros de serio 4 más. Como habíamos dicho anteriormente, la forma de obtener este valor es mediante la ecuación de Nernst aplicada para la semirreacción del hierro. En este caso, porque es la especie en exceso, que es el analito. Sustituimos en la ecuación las concentraciones, que estas se obtienen de la siguiente manera. El hierro 2 más va a ser igual a los moles de hierro 2 más que no reaccionan entre el volumen total. ¿Cómo obtenemos los moles que no reaccionan de hierro 2 más? Con este, una relación de diferencia. Restamos los moles de hierro que había inicialmente menos los moles de serio que añadimos. ¿Por qué? Porque esta reacción es 1 a 1. Entonces, los moles de serio que hayamos añadido serían iguales a los moles de hierro que reaccionaron. Entonces, al dividirlo entre el volumen total, que serían los 25 iniciales más los 5 que añadimos, nos da una concentración de 0,167 molar. En el caso de la concentración del hierro 3 más, sería la concentración de moles añadidos, perdón, la cantidad de moles añadidos de serio 4 más entre el volumen total, y pues estos los podemos saber directamente. El volumen que gastamos por la concentración del serio entre los 30 mililitros totales y nos da 0,0416 molar. Una vez con estos datos, sustituimos en la ecuación de Nernst y nos arroja un resultado de 0,64 voltios. Este sería el potencial de electrodo en la zona de preequivalencia, habiendo añadido 5 mililitros. Ok, ahora en la zona de equivalencia. Aquí es cuando decimos que se condensan las dos fórmulas individuales. El potencial de electrodo de la semireacción de hierro y el potencial de electrodo de la ecuación de Nernst de la semireacción de serio se van a sumar como aparece en la ecuación de abajo, que sería 2 por el potencial de electrodo es igual al potencial de electrodo estándar del hierro más el potencial de electrodo estándar del serio menos el 0,0592 entre 1 por el logaritmo de las concentraciones ya, mm, ya condensadas de las dos semireacciones.
Y bueno, aquí abajo, al ser una ecuación 1 a 1, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. La concentración de hierro 2 más va a ser igual a la concentración de serio 4 más. Y la concentración de hierro 3 más va a ser igual a la concentración de serio 3 más. Por lo que podemos cancelar en la división los valores y obtenemos lo siguiente. Al cancelar los valores, nos queda simplemente la ecuación de 2 por el potencial del electrodo sería igual al potencial del electrodo estándar del hierro más el potencial del electrodo estándar del serio. Si despejamos el potencial del electrodo, pasaríamos dividiendo el 2, sustituimos de los valores que teníamos de la bibliografía y nos da un total de 1,06 voltios. Este sería el voltaje, el potencial del electrodo, al haber añadido 25 mililitros, porque recordemos que estamos en el punto de equivalencia. Y finalmente, el, el periodo de post-equivalencia. Aquí habíamos dicho que se usa la misma forma que al principio, simplemente que cambia quién es el reactivo en exceso. En este caso, el que estaría en exceso, la especie en exceso sería el valorante. Entonces decimos, asumiendo que tenemos un volumen de 30 mililitros, o sea, que después de los 25 mililitros que estamos en equivalencia, agregamos 5 más. Ok, se plantea la ecuación de Nernst en- a partir de la reacción de serie y hacemos los cálculos similares a los del principio. Serio 3 más será igual a los moles de hierro 2 más iniciales entre el volumen total. Se hace la sustitución, 25 mililitros por 0,25 molar, que eran es la concentración y el volumen del hierro al inicio, entre 55 mililitros, que serían los 25 mililitros que tenemos al inicio más los 30 que se han agregado hasta el momento de serio. Esto nos da 0,114 molar, la concentración de serio 3 más. Y para el serio 4 más, los moles de serio 4 más en exceso entre el volumen total, que serían simplemente los 5 mililitros que agregamos de más después de la equivalencia por su molaridad entre el volumen total. Y nos da un total de 0,0227 molar. Estas dos concentraciones las sustituimos en la ecuación de Nernst y nos da como resultado un potencial de electrodo de 1,398 voltios. Y así es como se construye una curva de valoración en, en el tema de redox. Como pudimos ver, hay ciertos puntos interesantes que difieren de las demás valoraciones y pues los abordamos y aportamos una idea del por qué es que se dan estos. Y bueno, esto fue mi aportación. Gracias.